a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Gracias por permitirnos acompañarlos en este nuevo día que el Señor nos concede y en esta fiesta tan especial en la que celebramos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y el nacimiento de la Iglesia Católica. Les damos la bienvenida a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Padre John Mario, buenos días. Buenos días, Blanca, y buenos días, queridos hermanos, querida familia. Qué alegría nuevamente estar con ustedes en este día de hoy, este día en que celebramos la gran fiesta de Pentecostés. Saludamos especialmente a todos nuestros hermanos aquí en Tennessee y en todos los lugares del mundo. Bienvenidos a La Voz Católica. Hoy, en la fiesta de Pentecostés, el Señor Jesús envía a su Espíritu Santo sobre los apóstoles para que pudieran continuar la misión de Jesús. Hoy, la Iglesia nos invita a estar siempre alegres y a conocer más a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así lo haremos con el Padre John Mario García, así que no se pierdan el programa. Como todo lo nuestro, vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios por este nuevo día y pidámosle al Espíritu Santo que derrame su bendición. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Fuente del mayor consuelo, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Queridos hermanos, en este día de hoy vamos a contemplar el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día estamos celebrando el domingo de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Nos muestra con un proverbial o una sabiduría la lectura de los Hechos de los Apóstoles, las experiencias de Pascua que han vivido los discípulos, la resurrección, que nos ha puesto definitivamente en un camino verdadero hacia el conocimiento de Cristo. Pero esa vida es para llevarla al mundo. Esa resurrección es para transformar la historia, para fecundar a la humanidad. Es una nueva experiencia que están viviendo los discípulos. Toda la raza, la lengua, las naciones, las culturas los pueden entender. Lucas ha querido recoger aquí lo que sintieron los primeros discípulos y los primeros cristianos cuando perdieron el miedo y se atrevieron a salir del cenáculo para anunciar el reino de Dios que se les había encomendado. Todo el capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles es una preparación interna de la comunidad para poner de manifiesto lo importante que fueron estas experiencias del Espíritu para cambiar sus vidas, para profundizar en su fe, para tomar conciencia de lo que había pasado en la Pascua, no solamente con Jesús, sino con ellos mismos, y para reconstruir el grupo de los 12, al que se unieron todos los seguidores de Jesús. Por eso el día de Pentecostés ha sido elegido por Lucas para concretar una experiencia extraordinaria, rompedora, decidida, porque era una fiesta judía que recordaba a algunos círculos judíos el don de la ley del Sinaí,
seña de la identidad del pueblo de Israel, que se mostrará bajo la fuerza de la libertad del Espíritu. El evangelista, en cambio, sabe lo que quiere decir y nosotros también entendemos lo que está diciendo el Evangelio. Es el Espíritu Santo, el que ha venido a la iglesia, el que ha quitado a la iglesia lo que estaba haciendo la estática. Ya no es una religión de muerte, sino una religión de vida. Por eso el Espíritu Santo en este día de hoy de Pentecostés marca el itinerario de la comunidad cristiana. Se configura perfectamente con el Señor y sabe que con Él tienen todas las de ganar. El Evangelio de hoy viene a decirnos a nosotros que Jesús resucitó entre los muertos en su comunidad y que realizó todo lo que hizo por medio del Espíritu Santo. Él les insufló el Espíritu sobre ellos. De cierta manera, insuflar es como que sopla, pero un soplo que da vida. Y con su soplo perdona el pecado de ellos y de todos los hombres. Pentecostés, entonces, es como la representación decisiva de cómo es la iglesia, que ha nacido de la Pascua. Una iglesia que tenía que abrirse a todos. Esa es una afirmación bien importante. Queridos hermanos, allí donde hay exclusividad, allí donde los grupos están cerrados, allí donde no permitimos que nadie más entre, incluso en nuestra propia vida, allí no hay fuerza del Espíritu Santo. Por eso es importante reconocer que el Espíritu Santo es el Espíritu de todos. El Señor estuvo presente en la Pascua para dar vida al mundo, no a unos pocos, para que la iglesia sea gestora de vida en el mundo entero. Que el Señor Jesucristo en este día especial nos ayude, queridos hermanos, a vivir la fuerza del Espíritu para seguir dando vida a nuestros hermanos en el mundo entero. Así sea.
Acabamos de escuchar la canción Espíritu Santo, una canción hermosa interpretada por Atenas en honor a la fiesta que la Iglesia celebra el día de hoy. Padre John Mario, ¿por qué la venida del Espíritu Santo entre nosotros era tan importante para Dios Padre y para Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y cuál es su misión en la historia de la salvación? ¿Quién es el Espíritu Santo? Tendríamos que decirlo primero. El Espíritu Santo es nada más y nada menos que el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu de Jesús y el Espíritu del Padre. Es la presencia viva de la fuerza de los dos en medio de nosotros. El Espíritu Santo es el cumplimiento de esta promesa de Jesús. Por eso dice, mira que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, según el Evangelio de San Mateo. El Espíritu Santo nos asiste a cada uno de nosotros en nuestro camino, en la meta hacia Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a cumplir la voluntad de Dios también. El Espíritu Santo se ocupa muchas de nuestras cosas personales y terrenales. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a decir lo que tenemos que decir. Ahora, ¿por qué era importante que el Espíritu Santo viniera? En primer lugar, el mundo entero necesita de la santificación. Es por eso que el Espíritu Santo nos ayuda a hacernos santos. Porque ser santo no es que sea fácil lograrlo, no es que sea a través de nuestras propias fuerzas. Ser santo es hacer la voluntad de Dios en esta vida. Y solamente el Espíritu Santo es que nos mueve y nos inspira para que podamos hacer esto. Necesitamos una fuerza divina que no podemos obtener con nuestras propias fuerzas. Por eso se ha comparado al Espíritu Santo con una brisa, porque es como algo suave que entra en medio de nosotros con un soplo. Se ha comparado con el fuego que arde. Se compara también con la compañía en las Sagradas Escrituras, con el Paráclito, con el Defensor, con un viento, con la verdad. Como por ejemplo Jesucristo dice, tengo muchas cosas más que decirles a ustedes que no pueden entenderlas ahora, pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él les ayudará a entender la verdad. Por eso, queridos hermanos, el Espíritu Santo es quien nos lleva a nosotros a conocer y a vivir todo lo que Jesucristo nos ha dicho. Y por eso era sumamente importante que los discípulos lo recibieran, porque el Espíritu Santo nos lleva a la verdad plena. Es tan importante esa acción del Espíritu en nuestras vidas, como dice San Pablo, que ni siquiera podemos reconocer a Jesús como Dios si no nos lo inspira el Espíritu Santo. Dice él, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. En esto consiste el don de la fe, queridos hermanos. Es un regalo de Dios, del Espíritu de Dios, y también sabemos por estos textos y por la experiencia cristiana que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la tarea de evangelización a la que hemos sido llamados por el bautismo. Gracias, Padre John Mario. Y a nivel personal, ¿cómo nosotros nos relacionamos con el Espíritu Santo? ¿Y cómo podríamos recibir su poder para reflejarlo en nuestras vidas? Gracias, Blanca. Es importante pensar que nosotros debemos relacionarnos con el Espíritu Santo como si Él fuera una persona divina. Es eso, como si fuera una persona, porque Él es Dios mismo. No debemos pensar de Él como si Él fuera solo una inspiración o una fuerza que no tiene personalidad. Vemos, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro, pero ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Están hablando de que le está mintiendo, como mentirle a una persona. O sea, has mentido al Espíritu Santo. También tenemos en la lectura de los Corintios, en los Filipenses, en Efesios, que nos habla del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y que es Dios mismo. Y tenemos algunos textos también que nos hablan de que el Espíritu Santo vive en su templo, como si el Espíritu Santo fuera una persona que habitara en un lugar, ¿no? Corintios también nos habla de lo mismo. El Espíritu Santo es quien está en medio de ustedes. También nos habla que el Espíritu Santo es la garantía de que Cristo es el Hijo de Dios. Es por eso que es como si el Espíritu Santo diera garantía de algo, como si fuera una persona también. En todo esto podríamos decir que el Espíritu Santo, o relacionarnos con el Espíritu Santo, es evidente como relacionarnos como si nos estuviéramos relacionando con el mismo Dios, con el mismo Jesucristo. El Espíritu Santo es la evidencia de que Dios está y que Dios nos salva. Debemos buscarlo activamente y estar dispuestos a seguirlo y a seguir su guía. Para el discípulo es importante, queridos hermanos, depender de Dios, pero depender especialmente del Espíritu Santo, que es el que está en medio de nosotros. El Espíritu Santo tiene un plan para nuestras vidas y para tu vida. Él quiere que aprendas a seguirle y a obedecerle. Por eso también escuchamos en los Salmos, en Jeremías, en Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan, que nos dice que el Espíritu Santo es quien el Padre enviará, y enviará en mi nombre, dice Jesucristo en el Evangelio de Juan. Y les enseñará todas las cosas, y les hará recordar todo lo que les he dicho. El discípulo necesita estar en armonía y en plan con el Espíritu de Dios. Dios quiere que lo sigamos.
Y eso es una manera muy importante, o el Espíritu Santo nos ayuda a comprender la importancia de lo que esto tiene en nuestras vidas. Podríamos encontrar esto en la carta de los Romanos, en Efesios, sobre que el Espíritu Santo es un mismo espíritu. Es un espíritu que nos mantiene alerta y nos mantiene perseverantes en la oración, dice la carta de los Efesios. También podríamos decir del Espíritu Santo que Él nos bautiza en el cuerpo universal de Cristo. Corintios nos dice que todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu para construir un solo cuerpo. Y podríamos encontrar diferentes textos que nos ayudan a nosotros a testificar que la relación con el Espíritu Santo es una relación directa con el mismo Dios, y que cuando nosotros tenemos una armonía y conexión directa con el mismo Dios, y lo podemos reflejar en nuestras vidas. Yo lo decía alguna vez aquí explicándoles a ustedes, contándoles sobre la historia cuando una monjita que conocí en Colombia conoció a la madre Laura Montoya, que actualmente es una de las santas de Colombia, es la primera santa colombiana, y decía esta monjita cuando le preguntaban ¿qué se siente conocer a un santo en persona? Y decía la monjita, pues cuando una persona está llena de Dios, da a Dios. Y ese es el llamado que tenemos nosotros en este día de hoy. Padre John Mario, ¿qué relación existe entre el Espíritu Santo y la misión que deja Jesús a sus discípulos de ser enviados a bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Muy bien, Blanca, pues tendríamos que hablar en este sentido en que específicamente es la relación entre el Espíritu Santo y la misión que Jesús envía es precisamente la misión del bautismo, el bautismo en el Espíritu Santo. Ya no va a ser un bautismo con agua, que era el que practicaba Juan el Bautista, sino que el bautismo nuevo va a tener un componente nuevo y muy importante, que es la fuerza del Espíritu Santo. Desde los primeros días del siglo XX, muchos creyentes cristianos han enseñado y han recibido una experiencia espiritual que llaman el bautismo en el Espíritu, pero esto es una realidad que existía desde hace mucho tiempo, desde el origen. Cuando nuestro Señor Jesucristo se bautizó, pues recibió el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento enfatiza esta realidad en el ministerio de Jesús, y el misterio, cuando Jesucristo iba a comenzar su vida pública, fue iniciado por el Espíritu Santo que vino sobre él en el momento en que fue bautizado. Los rasgos más característicos del bautismo es esto, ¿no? Que podríamos nosotros decir que se bautizó. Jesucristo envía a sus discípulos también a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando en las Escrituras nosotros vemos esto, es conveniente también pensar que Juan el Bautista pues anunciaba un bautismo en el agua, pero después cuando Juan Bautista bautiza a Jesús, pues aparece el Espíritu en medio de ellos y bautiza con el Espíritu. Ser bautizado en el Espíritu o con el Espíritu se debe diferenciar de lo que Pablo declara en 1 Corintios, que dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El contexto de este pasaje nos muestra que por es la misma traducción que indica que el Espíritu es un instrumento por medio del cual o por el cual se lleva a cabo el bautismo. Pero no solamente es en el Espíritu Santo. Podemos ver en las Sagradas Escrituras que lo que pretende decir Pablo es que el Espíritu nos une en un solo cuerpo, pero habla también de que el bautismo propiamente es el bautismo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso no podemos decir que un bautismo realmente original cristiano es un bautismo solamente yo te bautizo en nombre del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Padre y el Hijo? No, pero el Espíritu Santo es el mismo Padre y el Hijo. No, pero cada persona es diferente y cada persona ejerce una acción diferente en la vida del hombre. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para cumplir bien la misión que el Señor nos está mandando. En la Biblia se habla de un pecado en contra del Espíritu Santo que no será perdonado. Padre John Mario, ¿podría explicarnos en qué consiste este pecado? La expresión pecado contra el Espíritu Santo está tomada del Evangelio de San Mateo. Dice que todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará en este mundo ni en el otro. Hay que tener en cuenta, queridos hermanos, que esas palabras las pronuncia Cristo después de que los fariseos intentan desacreditar sus milagros, diciendo que Él los hace a través de la fuerza o del poder de Belcebú, príncipe de los demonios, en el Evangelio de Mateo. Algunos santos padres de la Iglesia, como San Atanasio, San Hilario, San Ambrosio, San Jerónimo y Crisóstomo, consideraron que este pecado es aquella blasfemia que atribuye las obras del Espíritu Santo a los espíritus diabólicos, como ocurre en el episodio relatado por el Evangelio. Y San Agustín enseñó, en cambio, que este pecado es cualquier blasfemia contra el Espíritu Santo por quien viene la remisión de los pecados. Muchos otros después de San Agustín lo identificaron como un pecado cometido con plena conciencia y malicia, en cuanto contrario a la bondad que viene del Espíritu Santo. Santo Tomás también nos dice completamente que esas tres interpretaciones sobre el pecado contra el Espíritu Santo, pero es especial, pero es ante todo
un pecado que pone un obstáculo particularmente grave a la obra redentora en el alma que la ejerce el Espíritu Santo. Ponemos obstáculos a la conversión del pecado. Así, por lo tanto, podríamos decir nosotros, según esto, un pecado contra el Espíritu Santo, primero lo que hace es desconfiar de la misericordia de Dios, que nos hace caer en la desesperación, que excluye la confianza en la misericordia divina, en la fuerza del Espíritu Santo. Es un pecado contra el Espíritu Santo. También aquello que nos hace enemigos de los dones divinos, que nos lleva a la conversión, al rechazo de la verdad, de lo que viene de Dios, desconfiar de que los milagros realmente vienen de Dios, cualquier tipo de envidia o odio de la gracia, eso también podría decirse un pecado contra el Espíritu. Y finalmente también podríamos decir que es aquello que nos impide salir del pecado, la impenitencia, la negativa a arrepentirnos de nuestros pecados, la obstinación en el mal. Esto es propiamente un pecado contra el Espíritu. Es evidente entonces que el que no llegue a arrepentirse está cometiendo un pecado contra el Espíritu. Por eso, queridos hermanos, que cuando dice el texto no quiere decir que no va a ser perdonado, no quiere decir esto que el pecado no pueda ser perdonado por Dios, sino que de suyo nada da pie alguno para el perdón. ¿Por qué? Porque si no te arrepientes, si no confías de la misericordia de Dios, si no confías de su perdón, si no confías que las cosas vienen de Dios, si no confías que los milagros vienen de Dios, entonces ¿dónde va a poder entrar la misericordia de Dios? Porque está cerrado completamente a la misericordia de Dios, al perdón de Dios. Por eso el texto dice que no podrá ser perdonado. Y Padre, ¿qué son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuáles son estos dones y cómo nos ayudan en nuestra vida cristiana? Muy bien, pues conocemos especialmente que los dones del Espíritu Santo son 7 dones del Espíritu. Estos dones son los regalos o la gracia que compartimos o que recibimos de Dios, pero especialmente cuando hablamos de un don de Dios, es que estamos de cierta manera recibiendo algo de la divinidad que Dios comparte con nosotros. Es como si la divinidad de Dios irradiara su luz a toda la humanidad y que de esa luz de la divinidad nosotros recibiéramos una parte de esa divinidad. Eso es lo que podríamos llamar nosotros los dones del Espíritu. La irradiación de la luz del Espíritu de Dios que a todos nos comparte su divinidad. Por eso cuando una persona, por ejemplo, tiene un don, uno de estos dones especialmente del Espíritu, no puede atribuírsele a su propia creación, ni porque esta persona es muy buena o tiene muchos talentos, no. Cualquier don del Espíritu se atribuye a que Dios ha querido compartir en esta persona parte de su divinidad. Por eso tenemos 7. Está primero el don de la ciencia, que es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder al conocimiento. Es la luz invocada por el cristiano para sostenerse en la fe del bautismo, en el conocimiento de la fe, de las verdades de la fe. También conocemos el don de consejo que nos ayuda a nosotros a saber decidir con acierto y saber aconsejar a los otros fácilmente en un momento necesario conforme a la voluntad de Dios. Tenemos el don de la fortaleza, que es el don del Espíritu Santo que nos concede ser fieles, nos ayuda a ser perseverantes, que es una fuerza sobrenatural. El don de la inteligencia es el don del Espíritu Santo que nos lleva a nosotros al camino de la contemplación de las cosas creadas para acercarnos a Dios. El don de la piedad es el don del Espíritu Santo que hace de nuestro corazón un corazón más cristiano, que no sea frío ni indiferente. Es el calor en la fe y el cumplimiento del bien que es el don de la piedad. Es el Espíritu Santo que se derrama en las almas de aquellas personas que más lo necesitan. Tenemos también el don de la sabiduría, que es conocido también como el Espíritu Santo, como el don del Espíritu Santo, que nos permite apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina de Dios. Y el don de temor de Dios es el don que nos lleva a nosotros a salvarnos de cualquier tipo de egoísmo y de orgullo, sabiendo que todo lo debemos de Dios y de su misericordia. Y Padre, por último, además de los dones que nos acaba de explicar, escuchamos también que existen frutos del Espíritu Santo. ¿Qué son estos frutos del Espíritu Santo? ¿Cuáles son y cómo los podemos experimentar y reconocer en nuestra vida? Pues, Blanca, conocemos entonces, según el Catecismo de la Iglesia Católica, los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que el Espíritu Santo forma en nosotros, como primicias de la gloria de Dios, ¿no? Según esto, como más explicado, lo que encontramos nosotros en la carta de los Gálatas, de San Pablo, la tradición de la Iglesia nos enumera 12 frutos: la caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Pero entonces, ¿en qué consiste esto? Podríamos hablar, el Papa Francisco nos ha explicado esto bien hermoso. Dice que cuando le das dosis a las inspiraciones del Espíritu Santo, se convierte en un árbol bueno que se da a conocer por sus frutos. Esto quiere decir que los frutos del Espíritu Santo es lo que nosotros empezamos a dar cuando tenemos el Espíritu Santo por dentro. Son los frutos. Por eso entonces la caridad
Es el primero y más importante de los frutos del Espíritu Santo, porque nos habla del amor vertido en las personas, en la unión con Cristo. El gozo, la alegría, el gozo de sentirnos amados por Dios, el gozo de los cristianos. La paz es el fruto del Espíritu Santo, que es ausencia de agitación, es el descanso de la voluntad de todo tipo de presión externa. La paz supone una lucha constante contra las tendencias desordenadas de las propias pasiones. La paciencia. Las almas que se dejan guiar por el Espíritu Santo producen el fruto de la paciencia, porque este fruto ayuda a soportar con igualdad de ánimo todo, sin lamentarnos, sin ser estériles. La paciencia nos ayuda a mirar los sufrimientos de manera diferente. La longanimidad es el fruto del Espíritu Santo, que da al alma la certeza de que si pone los medios, si hay lucha ascética y si recomienza siempre, se realizarán buenos propósitos. Nos ayuda a hacer frente a los obstáculos para poder encontrar y superar todo tipo de flaqueza y errores que tengamos. Y la benignidad también de los frutos del Espíritu es una práctica que nos ayuda a nosotros a la benignidad en la predisposición del corazón, que nos inclina a nosotros al bien, a hacer siempre el bien, a actuar con misericordia. También la mansedumbre, que nos ayuda a que nuestra alma posea un espíritu de paciencia, que no se albergue en nuestro corazón sentimientos de rencor, ni ofensas, ni injurias, ni dolor contra nadie, ni venganza, ni humillación. El fruto de la fidelidad también nos ayuda a nosotros a ver que podemos ser personas fieles, que cumplen los deberes, incluso los más pequeños que sean, que cumplen sus promesas. También la modestia. Una persona modesta es aquella que sabe comportarse de modo equilibrado y justo en cada situación. Aprecia los talentos que posee, sin exagerarlos y sin empeñarlos, porque sabe que son un regalo de Dios. Los da siempre al servicio de los demás. La continencia y la castidad es también este fruto, lo relacionamos con la pureza del alma. En una misma frase, como por instinto, el alma está extremadamente vigilante para evitar lo que pueda dañar la pureza interior y exterior tan grata al Señor. Por lo tanto, este fruto embellece la vida cristiana en general y nos dispone a nuestra alma para entender lo que Dios quiere que hagamos nosotros, especialmente para Él. Muchísimas gracias, Padre John Mario. Siempre usted nos ayuda a comprender muchísimo, y especialmente hoy que estamos celebrando esta solemnidad de Pentecostés. Le pedimos a Dios que envíe su Espíritu sobre cada uno de nosotros y sobre todos nuestros oyentes, nuestros familiares, y que derrame abundantes dones y frutos espirituales sobre nosotros. Para escuchar este programa y los anteriores, por favor, vayan a YouTube y busquen el canal Diócesis de Knoxville. También podrán encontrar en nuestra página de Facebook, La Cosecha de Oca, muchos avisos y actividades de nuestra oficina del Apostolado Hispano. Denle me gusta y así muchos se enterarán de nuestras actividades y noticias en la Diócesis de Knoxville. Gracias por escucharnos el día de hoy. Los esperamos el próximo domingo, siempre en La Voz Católica. Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este día de hoy. Los invitamos para que celebren hoy la misa dominical. Gracias por acompañarnos en La Voz Católica. Pidámosle al Señor en este día que nos bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos en la misa. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.